Buenos días a todos, me llamo Esma Al-Fatala y voy a presentar hoy el liderazgo por la transformación. Vengo de Qatar, mi país ahora está albergando el Mundial de Fútbol y para mí es un placer estar con todos ustedes hoy aquí. El perfil de mi labor, de mi presentación, es hablar de mi trabajo como directora de investigación en WISE. Me interesa conectar la investigación, la práctica y las políticas. También hablaré un poco de dos ejemplos de Qatar y de Ruanda como estudios de caso del sur global. Como sabemos, mucha de la bibliografía y de la investigación se centra sobre todo en Occidente, con lo cual quiero compartir hoy y destacar dos ejemplos del sur global. Y llegaré a mis conclusiones en base a mi investigación en estos dos países. Primero me voy a presentar a mí misma. Soy directora de investigación en WISE, en la Cumbre Internacional Mundial para la Educación. Es una iniciativa de la Fundación PATA. También soy investigadora, me interesa la reforma de sistemas y la transformación y rediseñar las escuelas para enfrentarnos a las incertidumbres y a la imprevisibilidad del futuro. También soy autora de varios libros y artículos de investigación, asesora para una serie de comités dentro y fuera de mi país, Qatar, y también me interesan el aprendizaje social, emocional y el bienestar, sobre todo de lo que ha sucedido durante la pandemia de COVID, y también soy redactora en varios medios, tanto locales como globales, en árabe y en inglés. En lo que quiero centrar, sobre todo hoy, es el papel del liderazgo educativo, ya sea a nivel del aula, al nivel de la escuela o también al nivel del sistema educativo. Yo empecé mi carrera como profesora hace 25 años. Y en estos últimos 25 años me he centrado sobre todo en el liderazgo y cómo mejorar las escuelas y transformar los sistemas. Como decía, trabajo en WISE. Dirijo la agenda de investigación educativa no solo en Qatar, sino a escala global. Para marcar el contexto de mi presentación de hoy, por favor, indíquenle a la señora Asma que vuelva al micrófono del atril, porque si no, al no llegarnos su sonido, no podemos interpretarla. Por favor, alguien de la organización pida a la señora ponente que se acerque al micrófono. La comparación entre tres países y Oriente Medio, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, para estudiar el papel del liderazgo y plantear recomendaciones políticas para transformar la educación. En 2017 publiqué un informe sobre el liderazgo ágil. En 2019, estudiando el concepto de liderazgo distribuido a multinivel, si se forma parte de esta área de investigación, tenemos varias definiciones de liderazgo. Y así en este informe y en esta investigación me centro en la distribución multinivel del liderazgo, que incluye al profesorado y también a los dirigentes escolares. En 2019 publiqué mi primer libro abordando las lecciones aprendidas a partir de las reformas en Qatar y también qué indicaciones se pueden aplicar para rediseñar las escuelas. Después vino la pandemia de COVID y en 2020 publicamos un informe al que llamamos el libro electrónico, el ebook. Tiene más de 40 autores y personas que han participado desde todo el mundo abordando la educación disruptiva y reimaginada. Con esta publicación hemos principalmente documentado las primeras respuestas a las escuelas y sistemas y dar una respuesta a la pandemia.
En 2021 efectuamos un estudio en Ruanda viendo el papel de los líderes escolares para poder gestionar la pandemia. Y este año hemos publicado 2 informes en cuanto al liderazgo educativo y su papel en la transformación. Acabamos de publicar el último informe en la Semana de Naciones Unidas este pasado mes de septiembre. Comparto esto para marcar el contexto porque quisiera destacar 2 casos. Lógicamente no tengo tiempo de abarcarlo todo, con lo cual me centraré en el estudio de caso de Qatar y en el de Ruanda. ¿Por qué? Porque queremos compartir más investigación acerca del sur global. Una vez más, esta es una parte importante de lo que hago en WISE. Me interesa, no solo que me interesa, es que creo que es importante para todos nosotros como comunidad de investigadores, trabajando con los que toman decisiones políticas para publicar informes y hacer investigación y educación, pero también necesitamos conectarnos con las personas que practican, es decir, con las escuelas y la educación superior, trabajar con ellos, y con ello me refiero a implicarlos en la toma de decisiones, hacer que las escuelas y el profesorado en general lo asuman y no tener que hacer la investigación de forma aislada. Y a la hora de diseñar políticas, compartimos nuestros hallazgos para que los puedan implantar, y la idea es implicarlos desde el principio como parte de todas estas investigaciones. Desarrollaré este concepto un poco más en el caso de Ruanda. Y la parte final es la parte de apoyo, lo que se llama en inglés advocacy. Quiero conectar estos 3 elementos para tener un mejor impacto sobre el terreno. Como decía antes, una parte de mis esfuerzos de educación en liderazgo educativo, aunque también soy cofundadora de una red global que se llama All In. Son la red de innovación de líderes ágiles de aprendizaje. ¿Por qué esta red All In? Porque trabajo con las escuelas en Qatar y hago proyectos de investigación, pero también hemos hallado que faltaba una parte relativa al diseño de políticas, sobre todo en este área de liderazgo educativo. La investigación es muy clara relativa al papel de los líderes escolares, directores, personal docente y su impacto sobre el alumnado y el resultado académico del mismo y su bienestar. Pero si observamos las políticas y hacemos una priorización por parte de la toma de decisiones políticas, pensamos que hay una laguna, y por ello hemos fundado esta red en 2017. Es una comunidad que reúne a personas del mundo de la investigación. Tenemos a tomadores de decisiones políticas, personas que practican la profesión, tenemos financiadores o patrocinadores para dar lugar a esta agenda, y por ello hemos publicado o hemos lanzado esta red, y por esta razón se fundó esta red. Nuestra labor es publicar informes, como ya he dicho antes, aunque también nos reunimos, ya sea en persona o de forma virtual, sobre todo esta última modalidad durante la pandemia. La primera reunión fue en Accra, Ghana, y luego en Nueva York, en París, también en Doha, y luego tenemos muchas reuniones virtuales que hemos tenido durante y después de la pandemia. Nuestra próxima reunión será en Medellín, Colombia, en mayo de 2023. Si alguien está interesado o interesada en este tema, os damos la bienvenida a que vengáis con nosotros. La idea aquí es trabajar en red para dar apoyo a la agenda de liderazgo internacional. Nuestras actividades, la principal es la cumbre bianual en Doha, pero entre tanto vamos a la comunidad. Tenemos más de 40.000 miembros en nuestra base de datos, y entre cumbre y cumbre vamos a la comunidad y organizamos eventos menores fuera de Doha.
Esta es la primera parte de mi presentación, que es compartir lo que he estado haciendo a efectos de investigación, prácticas, trabajo con las escuelas y con los que toman decisiones políticas. Quiero compartir dos ejemplos de mi trabajo de los últimos años. El primero, el contexto de Qatar, la reforma que hemos tenido. Como sabrán ustedes, Qatar ha pasado por una reforma educativa para rediseñar el sistema escolar, las aulas, como la mayoría de los países del mundo, en base a un estudio llevado a cabo por la empresa RAND, con recomendaciones de construir un sistema educativo para poder satisfacer las necesidades cambiantes del país. Y una de sus recomendaciones es centrarse en el papel del liderazgo escolar y de introducir la idea de autonomía y rendición de cuentas. Por supuesto, esto es distinto a la forma tradicional que tenía el Ministerio de Educación. Y esto es el cronograma de la reforma. Se han tardado casi 3 años en diseñar la reforma. Después ha pasado por una serie de fases para implantar esta reforma. Y mi estudio tuvo lugar desde 2010 a 2012, cuando yo era estudiante de doctorado, estudiando la reforma y viendo su impacto sobre el profesorado y los líderes escolares. Los objetivos de la investigación y las cuestiones, que es el fundamento del libro que publiqué en 2019, aborda 4 cuestiones principales. Quiero estudiar el papel y la percepción de los líderes escolares a la hora de responder a la reforma educativa. ¿Qué papel han desempeñado? ¿Dónde encontraron desafíos y cómo respondieron a los mismos? Una vez más, cuando diseñamos e implantamos reformas de sistema, intentamos evitar el abordaje de arriba hacia abajo, que es lo que pasó en mi país. Y preferimos tener recomendaciones de un abordaje de abajo hacia arriba, y así implicando a las escuelas ya desde un principio. Y cuando digo las escuelas me refiero al profesorado, a los alumnos, los padres y todo el personal administrativo, como sucedió en muchos países. He utilizado la metodología en esta investigación con recolección de datos en 4 escuelas, 3 de chicas y 1 de chicos en Qatar. Realicé entrevistas, conversaciones y todo tipo de acciones. He pasado más de 3 semanas en cada escuela y como resultado tengo estudios de caso. Y dado que se trataba de datos cualitativos, he utilizado la metodología llamada Portraits, retratos, para presentar mis hallazgos. Este método, desarrollado por Sarah Lawrence Lightfoot en 1983 de la Universidad de Harvard, ella lo utilizaba como forma para presentar los datos cualitativos. Y ha publicado su libro que se llama El Buen Instituto, The Good High School, estudiando 60 centros educativos de Estados Unidos. Yo lo he utilizado como la forma de presentar mis hallazgos. Bien, ¿qué he hallado con este estudio? He hecho un análisis temático y después del análisis de estos 4 retratos, el primer tema era la carga de trabajo. La colaboración, condiciones para el cambio, respuesta emocional al cambio y desafíos que se plantean los líderes. Esto ha sido un estudio de enorme envergadura y simplemente voy a abarcar algunos de sus puntos aquí hoy. Todos estos informes ya los he compartido y el libro electrónico está disponible online en nuestra página web. Bueno, no el libro, digo los informes. Pero son los temas que han surgido como parte del estudio para emitir recomendaciones y plantear otras cuestiones de investigación acerca del papel de las escuelas en respuesta al cambio, y si queremos implantar cambio, cómo podemos hacerlo y qué hemos aprendido a partir del caso de Qatar. Y creo que son muchas lecciones
útiles no solo para países de Oriente Medio, sino también a nivel global, porque yo creo que algunos de los desafíos son parecidos en el contexto educativo. Lecciones aprendidas de la reforma qatarí. Antes de pasar a la segunda, no solamente estuve implicada en la reforma ya antes de empezar el programa de doctorado. Era analista política trabajando con la empresa RAND. Hice este estudio y después sigo estudiando e implicándome en cómo podemos hacer avanzar el sistema educativo. Y estos, por lo tanto, son las principales lecciones aprendidas de la experiencia en Qatar. Cuando diseñamos o rediseñamos las escuelas, necesitamos ver el tipo de reforma, por qué la queremos, qué objetivos hay, qué finalidad, qué visión. A veces los que toman decisiones políticas nos incluyen a los investigadores y nos planteamos qué hacer y cómo hacer, pero no el por qué. Y tenemos que pensar cuidadosamente el por qué la reforma, cómo hacerla y qué hacer y cómo medir el éxito o el fracaso de la misma. Acabo de publicar un informe acerca del llamado liderazgo ágil. Esto es un modelo de negocio donde se mejoran los sistemas y se introducen cambios de manera diferente al que hacemos en el sistema educativo. Así utilizamos este modelo de empezar pequeños, fracasar bien y aprender rápido. Necesitamos aceptar el fracaso cuando introducimos cambios en las escuelas y empezar pequeños, porque no podemos saltar rápidamente a una estrategia gigantesca esperando que las escuelas la implanten de forma inmediata sin darle la capacidad o las habilidades necesarias y el conocimiento necesario. Nos olvidamos de temas como el bienestar, así que hay que empezar poco a poco, pequeños, y aceptar el fracaso. Si introducimos una idea nueva, las escuelas tienen que incubarlas y en las aulas y aprender de todo lo que se hace. Y empezamos o fomentamos que se aprenda rápidamente para que se entienda qué funciona y qué no funciona en cada contexto. Porque en algunos países, incluido el mío, a veces tomamos cosas prestadas del exterior que puede ser útil y de ayuda, pero siempre viendo si funciona o no funciona para nuestras escuelas y nuestras aulas. El tercer punto es un proceso de cambio. El cambio no es un resultado, es un proceso. Y no es un proceso lineal. Por lo que necesitamos considerar la agilidad y el aprendizaje de este proceso. Tenemos que aprender y a introducir la evaluación y la monitorización. Hemos invertido mucho en producir estas estrategias y visión, pero no son cosas fijas, necesitan una evaluación y monitorización constante. El personal docente y líderes de escuelas son el cuarto elemento. Su papel es importantísimo y consideran que la pandemia nos ha dado una lección importante acerca de cómo de importante es su papel, sobre todo a efectos de colaboración. Sí, cuando Qatar introdujo la reforma, pasando de una educación tradicional a una nueva forma, fue necesario el trabajar de forma colaborativa. Yo en aquel momento era una profesora del sistema. Trabajábamos de forma aislada. Y este es un concepto nuevo para nosotros, por lo que el valor de la colaboración y el reunir las habilidades necesarias, incluso las estructuras, es necesario para apoyar un trabajo colaborativo. Cambio constante en políticas y prácticas. Cuando yo recogí mis datos y hasta ahora he hallado que las escuelas se enfrentan a muchos cambios y esto les provoca distracción, con lo cual tienen planes o estrategias de evaluación o el uso de las nuevas tecnologías para mejorar las cualidades matemáticas, etc. Son cambios constantes que no ayudan.
pueden distraer mucho al profesorado y queremos nuevas ideas, por supuesto, pero hay que también tener en cuenta por qué las necesitamos desde un principio. ¿Hace falta un iPad o una tablet para cada alumno o alumna, o la solución X o la solución Y? Tenemos que responder claramente el por qué antes de introducir ninguna estrategia o cambio. Estos son, por lo tanto, así muy rápidamente, el estudio de caso de Qatar. Y ahora quiero compartir el segundo estudio de caso de Ruanda. Este estudio se hizo durante la pandemia en colaboración con el Comité de Educación y el Fondo de Desarrollo de Educación. Las cuestiones de investigación aquí abordaban 3 puntos. El papel de los líderes escolares durante la pandemia, sobre todo cuando se cerraron y volvieron a abrir las escuelas. Si recuerdan de la pandemia de COVID, las escuelas tenían que enfrentarse a problemas logísticos, de salud y la pérdida de aprendizaje. Y cómo comunicar las escuelas con los padres y la comunidad. Es decir, cuál era el papel de los líderes escolares durante esa fase. Y también qué competencias y habilidades y comportamientos necesitan para poder enfrentarse no solo a la pandemia, sino que también celebramos un webinario el año pasado con la OCDE y una de las presentadoras habló de la necesidad de esperar múltiples pandemias. Esperemos que no, pero las escuelas se han tenido que enfrentar a tantos cambios, ya sea del tema del medio ambiente, desastres naturales, salud. Todos estos cambios afectan a las escuelas y al rendimiento tanto del profesorado como del alumnado, con lo cual tenemos que equipar a las escuelas con las competencias, habilidades y comportamientos necesarios, y así lo hicimos para plantear esta cuestión. Y la tercera cuestión, ¿qué papel tienen las estructuras colaborativas, como las comunidades de aprendizaje profesional, las llamadas PLC en inglés, para apoyar sobre todo la igualdad? Además, en este contexto había varias necesidades y se está perdiendo mucha oportunidad de aprendizaje por parte de los alumnos. Nuestra metodología fue revisar la literatura, la bibliografía y ver qué herramientas estaban ya en uso. Y viendo qué elementos eran los más brillantes, los más exitosos, donde ya se estaba haciendo en la escuela, ya sea trabajar con la comunidad o con los padres de los alumnos, o en las propias escuelas con el personal docente. Hemos hecho una encuesta con 100 líderes escolares, personal administrativo de distrito y sectorial, también entrevistas 30 con líderes y profesores, y también con el Consejo Educativo de Ruanda y el Ministerio de Educación. Todo esto se reunió en un análisis del estudio de caso. Lo más único de este proyecto es nuestro enfoque, y por ello hemos colaborado con el Comité de Educación y el Fondo de Desarrollo de Educación debido a su experiencia en todo esto. Una vez más, esto es una forma de implicar a las escuelas y a los tomadores de decisiones políticas desde un principio. En la primera fase le llamamos un codiseño. Por lo tanto, al iniciar el diseño del proyecto, en lo que se refiere a las prioridades, a las cuestiones, a las preguntas en la encuesta, implicamos a todo el mundo. Y por todo el mundo me refiero a nosotros como equipo de WISE, pero también al Ministerio de Educación de Ruanda y también nuestros socios en el Comité de Educación y el Fondo de Desarrollo. Reunimos a todo el mundo porque a veces hacemos investigación y acabamos el estudio y lo presentamos a los políticos y dicen: pero es que esto no es nuestra prioridad ahora, y ahí te quedas. Hay que implicarlos desde un principio como codiseñadores para que entiendan por qué hacemos lo que hacemos, qué hacemos y cómo podemos hacerlo. En la fase 2, una vez que recabamos los datos y hemos reflexionado con la información de las escuelas, de las entrevistas, de la encuesta, conformamos un equipo, compartimos los hallazgos e hicimos una serie de reflexiones alrededor de los mismos. Y en la fase 3 influimos en la toma de decisiones, y lo que hicimos después del estudio fue compartir los hallazgos, ya daré más detalles después,
Como pueden ver, estas fases están interconectadas. Esto es una forma muy potente de conectar e influir las políticas desde un principio, de traerlas a la mesa ya desde un principio, discutir qué se quiere hacer, obtener los insumos y diseñar el estudio, recabar los datos, y esto tendrá una mejor implicación al final. Después de esta investigación, yo misma y el equipo estudiamos este modelo, este enfoque para tener una mejor implicación. En el contexto de Ruanda, ¿por qué escogimos Ruanda? Bueno, por la asociación con el Comité de Educación. Como sabréis, durante la pandemia era muy difícil hacer investigación, era difícil acceder a las escuelas. Las escuelas tenían diversas prioridades, se estaban centrando en el aspecto de salud de sus alumnos y la logística, las reaperturas, y no fue fácil para nosotros el salir al terreno y recabar datos, aunque lo hicimos mayormente online, pero ellos tenían otras prioridades. Lo que hallamos y por qué hemos seleccionado Ruanda es porque tienen factores muy diversos que nos han ayudado a hacer la investigación, porque primero tenían liderazgo escolar y una unidad de gestión ya centrándose en estos temas. Es una prioridad para ellos. Tienen un desarrollo profesional continuo y un sistema de coaching que permite que las escuelas sigan abordando la pandemia. Los hallazgos del estudio son 3 temas principales. El primero, la implicación con los cuidadores, comunidades y otros sectores. Yo estuve también trabajando en otros estudios y hemos hallado que incluso en países desarrollados hay una enorme brecha entre la conexión entre las escuelas, el alumnado, los padres en su conjunto, no necesariamente por falta de tecnología, sino por múltiples razones. Y hemos visto que esto es muy potente en el caso de Ruanda y ha ayudado a las escuelas a abordar la pandemia y reducir la pérdida de aprendizaje. El número 2, colaboración de líderes escolares y personal docente, un tema muy importante que ya hemos visto en el contexto catarí. Esta colaboración es clave para transformar la educación y también poder soportar las crisis como la propia pandemia de la COVID. El número 3, el trazar, compartir información y dar apoyo dirigido a los que aprenden y son vulnerables. Esto tiene que ver con cuestiones de infraestructuras digitales y tantas cuestiones que se plantean en este contexto, sobre todo en Ruanda. Ellos han planteado soluciones conectando a los alumnos en los mismos barrios o haciendo grupos de WhatsApp entre los padres, y buscaron distintas formas de atraer y compartir información para dar apoyo a los alumnos y sus necesidades. Aquí hay más detalles acerca de los hallazgos de cada estudio y de cada tema. Lo importante de compartir aquí es la implicación política. Como decía, dado que el diseño del estudio nos permitía desde un principio influir en las políticas, esto ha sido de gran ayuda el poderlo revisar. Me voy a saltar esto rápidamente. Bueno, lo importante aquí es la implicación política que sucedió como resultado de esta investigación. Las jefaturas de departamento y miembros senior del Consejo Educativo de Ruanda, la institución que se encarga de implantar lo que decide el Ministerio de Educación, se reunieron para discutir los hallazgos y considerar qué implicaciones políticas podría tener para ellos. Estos hallazgos no les son extraños porque fueron parte del diseño, y las normas del liderazgo y el desarrollo profesional continuo se esperan revisar a la luz de los hallazgos. Bueno, claro, en Qatar o en Ruanda hay una serie de planes que necesitan ser revisados, y en base a los hallazgos, a partir de estos estudios, el Ministerio de Educación
ha apoyado la distribución y ha dado una bienvenida a esta revisión. Y la tercera parte son acciones de seguimiento, incluyendo aclarar las responsabilidades de los líderes del bienestar de profesores y alumnos, y bienestar también, que es un tema importante y forma parte del estudio debido a la pandemia y cómo poderla superar. Y me gustaría concluir con estas palabras, reuniendo ambos casos. El título de mi presentación es el papel de los líderes durante la transformación, y la transformación ya puede ser introducir nuevos cambios o abordar una pandemia o cualquier cambio al que se enfrente una escuela. Hay que considerar que necesitamos cualificación o cualidades para los líderes para ahora y para el futuro. Esto lo voy a resumir en varios puntos. Primero, necesitamos equiparles para poder gestionar la incertidumbre. Creo que con la reforma educativa en Qatar y Ruanda, abordando la pandemia, las escuelas y los líderes escolares necesitan aprender a gestionar la incertidumbre. Cada día nos hemos enfrentado a incertidumbres, a cosas nuevas. La reapertura de las escuelas, el cierre de las escuelas, el abordar los casos de COVID y etcétera. Y bajo gestionar la incertidumbre me refiero a toma rápida y eficiente de decisiones con todos los datos disponibles. Anteriormente, cuando hablé del caso de estudio de Qatar, parte de la reforma es introducir lo que llamamos la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas y la autonomía también. La autonomía para dar apoyo a las escuelas y que tengan la oportunidad de tomar la decisión en el momento adecuado, en base a los datos y la información con la que cuenten. Esto requiere formación, requiere capacitación, y después ya podemos hablar de rendir cuentas. Hay que dar consejos y orientaciones claras. Una vez más, en Qatar o en Ruanda, el abordar con tantos cambios necesitaban asesoramiento, necesitaban orientación de distintos ámbitos, ya sea el tema de la atención sanitaria o los padres de los alumnos, las comunidades. Segundo, estar abiertos al aprendizaje y a probar nuevos enfoques, como ya expliqué anteriormente. Es el liderazgo ágil. Hay que sentirse cómodos en el uso de la tecnología. Hay que tomar las decisiones de forma colaboradora con un conjunto de partes interesadas y estar disponibles, flexibles, para cambiar de dirección si necesario, y también saber liderar la compasión y la empatía, sobre todo si hablamos de bienestar o emocional, compartirse con empatía y compasión hacia cuidadores y profesores, y apoyar el bienestar del personal docente. Son algunos de los casos, no solo para Ruanda, estoy segura de que es así en todas partes. Hubo profesores que venían a las escuelas y sus hijos tenían COVID, o al revés, los niños iban a la escuela y los profesores tenían COVID. Ya de por sí era una situación complicada que tenía que ver con nuestro bienestar. Pensar en nuestro bienestar, pensar en aprender, en enseñar, la pérdida de aprendizaje, tantas cosas había que tratar. Y el último punto es el apoyar a los compañeros y compañeras, sobre todo cuando hubo el confinamiento total. Las escuelas utilizaban WhatsApp, utilizaban Teams, usaban Zoom y tantos sistemas y plataformas para conectarse, porque las escuelas no solo son para el mundo académico, sino también para la vida social, y esto es lo que se había perdido en las escuelas. Lo echaron de menos también mis propios hijos, echaban de menos la interacción humana. Creo que esto fue lo más duro para todo el mundo. Por lo tanto, dar apoyo a las escuelas a través de este tipo de reuniones ha sido de mucha utilidad, y estas son las habilidades que tenemos que construir para ahora y para el futuro. Y esto es el final de mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención y estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.